Lo último que hicimos la vez pasada fue estudiar este ejemplo. Hablamos del límite inferior y el límite superior, solo para recordar, para una sucesión dada en R en los reales extendidos, definíamos x sub k barra inferior, ok, como la sucesión de ínfimos, es el ínfimo de x sub n con n natural y n mayor o igual que k. Esto es x sub k. Nosotros vimos que esa era una sucesión creciente, ok, pero x sub k barra superior, que es la sucesión de los supremos, corresponde al supremo de xn con n natural y n mayor o igual que k. En ese caso, más bien, tenemos una sucesión decreciente. También la notación, bueno, vimos que cuando la sucesión era acotada superiormente, como esta es una sucesión creciente, la sucesión xnk barra inferior, la sucesión de los ínfimos, entonces esto converge, esta sucesión tiene límite, el límite se denota por el límite se llama límite inferior, ok, se denota por x barra inferior o x barra, y es el supremo de la sucesión, ¿okay? De esta sucesión X de los ínfimos. ¿Okay? Eh, si la sucesión no es acotada, entonces aún este supremo existe en los reales extendidos y sería infinito. ¿Okay? En el caso de la sucesión de los supremos, una sucesión decreciente, de manera que si la sucesión xn es acotada inferiormente, esta también lo es, y eso va a ser, nos va a permitir decir o garantizar que la sucesión de los supremos converge, tiene límite, y ese límite lo llamamos el límite superior, perdón, es x barra superior, y esa sucesión converge al ínfimo de este conjunto, ¿okay? Al ínfimo de los elementos de la sucesión. Habíamos dicho que a este le llamamos límite inferior, a este le llamamos límite superior. En, habíamos, otra cosa era que, por supuesto, esto como eh, los x sub k barra inferior se definen por medio del ínfimo, esta límite inferior va a ser el límite de los ínfimos, ¿ok? Y eso nosotros dijimos era el supremo del ínfimo, que eso lo dijimos en las notas que yo escribí. Acá, esto como es el ínfimo de estos elementos x sub k barra superior y x sub barra superior, x sub k barra superior es el supremo de este conjunto, se corresponde al límite del supremo, ¿ok? O al ínfimo del supremo. Bueno, eh, también vimos que teníamos esta desigualdad porque esta correspondía al ínfimo de un conjunto y este al supremo del mismo conjunto, ¿ok? Como teníamos una sucesión creciente en el caso de la sucesión de los ínfimos, teníamos esto para j menor o igual que k, y en cambio esto para j menor o igual que k en el caso de la sucesión de los supremos, porque esta otra sucesión es decreciente. De manera que tenemos esta triple desigualdad y por lo tanto vamos a tener también que el límite inferior es menor o igual que el límite superior. Además, por definición de estas dos sucesiones, uno tiene esta doble desigualdad. ¿Okay? Esta desigualdad proviene del hecho de que, bueno, esta es el ínfimo de los elementos x sub j, ¿ok? O de los x sub n con n mayor o igual que j, y este es el supremo de los x sub n con n mayor o igual que j. De manera que esta desigualdad se cumple por la propia definición. Eso también hace, por supuesto, que el x sub j, los elementos de la sucesión original, la sucesión que uno considera al principio, esos elementos son más grandes que el límite inferior y más pequeños que el límite superior. ¿Ok? Esto ya lo he comentado, que en el caso en que la sucesión original, la sucesión dada, es una sucesión acotada por arriba, entonces la sucesión de los ínfimos posee límite y es el supremo de ese ínfimo o de esos ínfimos. Y en la sucesión de los supremos posee límite también en el caso que la sucesión acotada por abajo. ¿Okay?
Si no es acotada, lo que ocurre es que, bueno, aún hay límites, solo que acá, en los reales extendidos. No va a ser infinito y el otro menos infinito. Bueno, habíamos visto este ejemplo. En este ejemplo chequeamos que esto que está acá es la sucesión de los supremos y la sucesión de los ínfimos corresponde a una sucesión constante que vale menos 1 en todos los casos. Por lo que en el caso de la sucesión de los supremos, el límite del supremo va a ser igual a 1, ¿okay? Porque va a ser el ínfimo entre todos estos valores. El ínfimo, evidentemente, eh, conforme se toma n más grande, está claro que esto se va para 1. ¿Okay? Entonces, el límite va a ser 1. Acá, en cambio, como una sucesión constante, pues tiene límite menos. Fíjense que para esta sucesión en particular tenemos la situación siguiente, que el límite superior es 1, mientras el límite inferior es menos 1. Bueno, vamos a ver en un momento que, de aquí a un ratito, vamos a ver que una sucesión xn tiene límite si y solo si el lim sub coincide. ¿Okay? Y el límite de la sucesión es precisamente el valor común de estos dos límites. Bueno, primero, como un ejercicio, pruebe lo siguiente, que si usted tiene un número real cualquiera, A, y además ese real es menor que epsilon, pero para todo epsilon positivo, entonces necesariamente el número que está considerando es menor o igual que 0. ¿Okay? La demostración de eso es sencilla. Lo único que usted tiene que hacer allí para demostrar eso es asumir que A es positivo. ¿Okay? Y cuando asume que A es positivo, considere epsilon, el epsilon particular. Como esto se cumple, como esta desigualdad para A se cumple para todo epsilon positivo, particularmente se cumpliría si epsilon es igual a A medios. ¿Ok? De ahí va a llegar una contradicción. Va a llegar a la contradicción de que A sería negativo cuando lo está asumiendo positivo. Muestre eso. Ahora vamos a mostrar, antes de esa equivalencia que dije hace un momento, que mencioné hace un momento, vamos a mostrar este lema. Tenemos un conjunto de los reales, no vacío y acotado. Entonces, el supremo de A menos el ínfimo de A se puede calcular por medio del supremo de este conjunto. Supremo entre todas las posibles distancias entre X y Y, siendo X y Y elementos de A. Ok, repito, ¿no? Cuando usted calcula el supremo de A y le resta el ínfimo de A, en este caso, para este conjunto A, por supuesto, existen ambos porque el conjunto se está asumiendo que es acotado. Okay, entonces, cuando hace la diferencia entre el supremo y el ínfimo del conjunto A, eso va a ser el supremo entre todas las posibles distancias entre los elementos del conjunto A. Para demostrarlo, vamos a considerar este conjunto, el conjunto que está arriba y al cual le estamos tomando supremo. Okay. El conjunto de todas las posibles distancias entre elementos de A. Denotamos por A el ínfimo del conjunto A minúscula, B el supremo del conjunto A mayúscula y C el supremo de este conjunto C. Bueno, vamos a ver que B menos A es igual a C. Eso es lo que necesitamos ver, ¿no? Porque a este le estamos llamando B, a este le estamos llamando A minúscula y a este le estamos llamando C minúscula. Entonces, lo que vamos a ver es que B menos A es igual a C. Entonces, vamos a tomar primero un par de elementos X y Y en A. Fíjense que tanto para X como para Y, esta doble desigualdad se cumple. ¿Ok? Es decir, que si X es un elemento cualquiera de A, X va a ser mayor o igual que A minúscula y menor o igual que B. ¿Ok? Y la razón de eso, evidentemente, es la definición de A y B minúscula. ¿Ok? Evidentemente, el ínfimo de un conjunto es menor o igual que cualquier elemento del conjunto y el supremo del conjunto es mayor o igual que cualquier elemento del conjunto. De manera que esta doble desigualdad se cumple tanto para X como para Y. Eso es lo que significa esto que está acá, ¿ok? No es que son dos desigualdades por separado, ¿no? Sino que tanto para X
como para Y se cumple que A es menor o igual que X y X menor o igual que B, y también A menor o igual que Y menor o igual que B. Esas dos desigualdades. ¿Ok? De esas dos desigualdades, esas dos dobles desigualdades, aparece o resulta esto que está acá. A menos B, bueno, fíjense, la idea esencialmente es la siguiente, ¿no? Tengo A menor o igual que X, X menor o igual que B. Esa es una de las desigualdades que aparece acá. Ahora, cuando usted multiplica por menos 1, el caso de la desigualdad siguiente, déjeme ver si coloco eso en una... Es 20, sí, voy a mostrar acá. Lo que estoy diciendo es esto, ¿no? Tengo X, voy a poner aquí, no sé cómo le llama este, lema 1. Supremo de A menos ínfimo de A es igual al supremo de este conjunto. Entonces, parte de la demostración, no voy a poner toda la demostración acá, sino algunas de las cosas que quiero aclarar de la demostración que está en la presentación. ¿Ok? Para todo X, Y en A, se tiene que, a este le estamos llamando a este le, perdón, al revés. Le estamos llamando B, a este le estamos llamando A, y a este le estamos llamando C. ¿Ok? Para todo X y Y en A se tiene que X es menor o igual, mayor o igual que A y menor o igual que B. Y para Y también se tiene la misma desigualdad. Eso es lo que estaba diciendo hace un momento. De acá resulta que menos B es menor o igual que menos Y es menor o igual que menos A. ¿Sí? Multiplicando por menos 1 queda esto. Entonces, de estas dos, de 1 y 2, lo que tenemos es que A menos B es menor o igual que X menos y esto es menor o igual que B menos A. Pero esto a su vez, lo que está aquí es menos B menos A. Y esto implica, por supuesto, que el módulo de X menos Y es menor o igual que B menos A. Eso es lo que estamos estableciendo aquí. ¿Está claro? Bueno, esto significa, ¿qué cosa significa esta desigualdad que está acá? Esto significa que B menos A es una cota superior para este conjunto, porque esto se cumple, esta desigualdad se cumple para todo X y Y en A. Eso significa que el supremo de ese conjunto, es decir, C, es menor o igual que B menos A, porque el supremo de este conjunto es la cota superior más pequeña de todas, y por lo tanto es más pequeña que esta cota superior, es menor o igual que esta otra cota superior. De manera que lo que yo les decía que lo que teníamos que mostrar era que C era igual a B menos A. Bueno, acabamos de demostrar que C es menor o igual que B menos A. Vamos a ver que se cumple la otra desigualdad también, para lo cual vamos a usar este ejercicio, el resultado que tenemos en este ejercicio. Vamos a mostrar que esta expresión, fíjense, aquí lo que tenemos es que B menos A, si a ese B menos A usted le quita C, ok, B menos A menos C,
eso no es más, eso es mayor o igual que cero. ¿Ok? Lo que vamos a mostrar, si no recuerdo mal acá, es que este B menos A menos C, sí, es menor que epsilon para todo epsilon positivo. Y si es menor que epsilon para todo epsilon positivo, eso quiere decir que va a ser menor o igual que cero. Pero si es menor o igual que cero, eso implica que por C va a ser mayor o igual que B menos A, y con este C menor o igual que B menos A se tiene la igualdad. Bueno, entonces vamos a ver la otra desigualdad. Para epsilon positivo fijo, fijamos un epsilon positivo cualquiera, tenemos la siguiente desigualdad. ¿Ok? Fíjense que la situación es esta. Lo que estamos diciendo acá es que va a existir un X y va a existir un Y también, ¿ok? Con la propiedad de que tanto X como Y van a estar entre estos dos números. ¿Ok? ¿Por qué esto es así? Bueno, simplemente porque cuando usted le quita un poquito al supremo de este conjunto, del conjunto A, la propiedad del supremo dice que existe un elemento del conjunto que sobrepasa a B menos ese poquito, al supremo menos ese poquito. ¿Ok? Cuando usted le suma un poquito al ínfimo, ocurre lo mismo. Tiene esta propiedad. ¿Ok? Existen otro elemento con esa propiedad. Ahora bien, de estas desigualdades, usted tiene lo siguiente. B menos A, que va a ser menor o igual que X menos Y, ¿ok? Más epsilon. ¿Cómo obtiene esta desigualdad? Bueno, simplemente note lo siguiente. Vamos a concluir aquí para tener esto. Ok. Por otro lado, vamos a ponerlo así, dado epsilon positivo, existe X y Y en A, tales que X, B menos epsilon medio, es menor que X y Y es menor que A más epsilon medio. ¿Ok? Bueno, fíjense ustedes que esto que está acá se convierte en B es menor que X más epsilon medio, y menos A es menor que menos Y más epsilon medio. Cuando suma estas dos desigualdades, usted tiene que B menos A va a ser menor que X menos Y más epsilon. De hecho, lo que tiene no es un menor igual, sino un menor estricto. ¿Ok? Aquí está, este menor igual no es tal, no es un menor igual, sino un menor estricto. ¿Ok? Porque tenemos, a partir de esta desigualdad, pero y esta otra, lo que tenemos según esto es que es un menor estricto. Ok, aquí yo tengo eh, que cambiar eso a menor estricto. Entonces tenemos esta desigualdad con menor estricto. Ok, bueno, evidentemente, aquí sí tenemos un menor igual. Este número es menor o igual que su módulo. Ok, y este número a su vez es menor o igual que C. ¿Quién es C? C es el supremo de este conjunto. C es el supremo de este conjunto. ¿Ok? Entonces, queda así. Bien. Es decir,
B menos A menos C es menor que epsilon, y esto se cumple para todo epsilon positivo. Esto significa, gracias a este ejercicio que les pedí demostrar, que como les dije no es nada complicado de demostrar, significa que este número que está acá, que es el que está jugando el papel de A en este ejercicio, es B menos A menos C es menor o igual que 0. Es decir, B menos A es menor o igual que C. Entonces tenemos, por un lado, que C es menor o igual que B, pero por otro lado, es menor o igual que B menos A, perdón, pero por otro lado, eh, tenemos que esto, la desigualdad contraria también se cumple. La desigualdad al revés, B menos A menor o igual que C, también se cumple. De estas dos es evidente que C y B menos A son iguales. Esto es lo que se quería mostrar. Bien. Esto termina la demostración. Como esto es cierto para todo epsilon, tiene esto lo que termina la demostración. ¿Ok? Ahora, el, digamos, resultado principal que yo quiero, hay otros resultados con respecto al límite inferior y al límite superior. ¿Ok? Esos resultados, muy probablemente, alguno de ellos lo va a exponer usted, alguno de ustedes. ¿Ok? Pero creo que el resultado principal que tiene que ver con límite inferior y límite superior es lo que yo había comentado en su momento, que la sucesión, una sucesión xn acotada, es lo que dice aquí en este teorema, tiene límite, converge si y solo si el límite superior y el límite inferior coinciden. Y por supuesto, pues en ese caso el límite de la sucesión original es el valor común entre estos dos límites, el inferior y el superior. Ok, denme un minuto, voy a pausar. Bueno, vamos a mostrar este teorema. El teorema es un sí, solo sí, hay dos direcciones que mostrar. ¿Okay? La primera de ellas que vamos a mostrar es, asumimos que el límite inferior y el límite superior coinciden y vamos a ver que esta sucesión converge. ¿Okay? Que xn converge. Y bueno, xn va a tener límite, precisamente el límite común entre estos dos. Bueno, fíjense ustedes, esta desigualdad que está acá, una desigualdad que ya nosotros hemos mostrado, la mostramos la vez pasada y la comenté al principio de esta clase, cuando teníamos esto que está acá, yo comenté, bueno, esta es precisamente la sucesión que mostré, que vamos a usar en este momento en la demostración. ¿Ok? Cualquier elemento de la sucesión dada es mayor o igual que el XJ barra inferior y menor o igual que el XJ barra superior. ¿Ok? Es decir, el elemento de la sucesión va a ser mayor o igual que el ínfimo y va a ser menor o igual que el supremo del conjunto este de los xn con n mayor o igual que j. Eso es evidente, ¿ok? Y es la desigualdad que vamos a usar justo acá. Fíjense ustedes que de aquí es claro, usando el teorema de sándwich, que xn tiene que converger. ¿Por qué? Bueno, porque el límite de este, ¿quién es? El límite de este es precisamente este, el límite inferior. Y el límite de este es el límite superior. Como esos dos coinciden, el teorema del sándwich implica que este va a converger, el del medio, y va a converger precisamente a los valores comunes, al valor común entre el límite este del de abajo y el límite de la sucesión que está por arriba. ¿Okay? Entonces, esta dirección, en esta dirección,
esto igual implica que la sucesión converge es directa a partir de esta desigualdad y el teorema del sándwich. ¿Ok? Ahora vamos a asumir que la sucesión es convergente. Y a partir de eso vamos a mostrar que el límite inferior y el límite superior tienen que coincidir. ¿Ok? Eso es lo que vamos a ver ahora. Bueno, por lo que mostramos en este lema, tenemos lo siguiente, que el supremo de este conjunto, a este conjunto es que sería nuestro conjunto, eh, eh, no, mentira, ese no. El conjunto, este que está acá, ya le voy a mostrar cuál. Este conjunto es a ese que se le está tomando el ínfimo para obtener la sucesión de los ínfimos, y a ese mismo conjunto se le toma el supremo para obtener la sucesión de los supremos. Entonces, cuando uno hace la diferencia entre el supremo menos este ínfimo, ¿okay? Esto menos esto, resulta que estamos tomando el supremo, este sería el conjunto A en ese lema, en el lema 2, en el lema 1 que mostramos hace un momento, este sería el conjunto A que estamos considerando, ¿ok? Fíjense que los elementos del conjunto son xn con n mayor o igual que k, y según ese lema, entonces tendríamos que la sucesión, el supremo menos este ínfimo, según el lema, va a ser el supremo de todas las posibles instancias entre los elementos de A. Entonces, los elementos de A, ¿quién sería A? A, recuerden que es el conjunto de todos los xn con n mayor o igual, bueno, más bien de todos los xk o xj, como quieran, con j mayor o igual que n, ¿ok? Y entonces estamos considerando todos estos. Déjenme solo hacer una aclaratoria sobre eso acá. Fíjense, sea A este conjunto. El conjunto, vamos a llamarle así, de los xy, tal que xy, tal que y es natural eh, y es mayor o igual que n. ¿Ok? Entonces, xn, aquí le estoy llamando xn o le llamo xk, xn, xn barra superior es el supremo de A, ¿sí? Y xn barra inferior es el ínfimo de A. Eh, por el lema, la diferencia entre estos dos, este supremo menos y este ínfimo, es igual a el supremo del conjunto que considera todas las posibles distancias entre elementos del conjunto A. Es decir, estoy tomando distancias entre X y XJ con Y y J naturales, ambos, y además ambos también mayores o iguales que. Por eso es que acá tenemos esta igualdad 3.3. ¿Okay? Esa proviene simplemente de usar este conjunto A con el lema anterior, con este lema, con esta igualdad. ¿Ok? Eso es lo que estamos haciendo. Ahora vamos a considerar un epsilon positivo eh, por el hecho de que la sucesión es convergente. Que recuerden que estamos asumiendo esto ahora, que la sucesión es convergente. Existe un natural a partir del cual la diferencia entre xn y x, la distancia entre esos dos, es más pequeña que epsilon medio. Es más pequeña que epsilon, pero yo también puedo hacerla. Si tomo el n, si es necesario tomarlo, el n sub 0 más grande todavía se toma, pero se puede hacer que esa distancia sea menor que epsilon medio para todos los n mayores o iguales que n sub 0. ¿Ok? Entonces tenemos esto para n mayor o igual que n sub 0. Por lo tanto, fíjense que ahora vamos a hacer la diferencia, vamos a hacer una diferencia como lo que está aquí dentro de este conjunto del módulo de, vamos a hacer el módulo de esa diferencia más bien.
más que solo la diferencia. El módulo de xn menos xm, usando desigualdad triangular, va a ser menor o igual eh, que este más este otro. ¿Ok? Si n y m son mayores o iguales que n sub 0, aquí no es el n mayúscula, aquí hay un error también de, eh, aquí debe ser n sub 0, este n sub 0 que está acá. ¿Ok? Por supuesto, como cada uno de estos es menor que epsilon medio, este es menor que epsilon medio y este también, entonces la suma es menor que epsilon. Eso significa que, fíjense ustedes, como tenemos esta igualdad, esto que acabamos de conseguir, que esta diferencia es menor o igual que epsilon, pero es menor estricto más bien que epsilon, gracias a esta desigualdad lo que tenemos es que este supremo también es menor o igual que, va a ser menor o igual que epsilon. ¿Por qué? Bueno, porque esta desigualdad lo que implica es que epsilon es una cota superior para este conjunto. Y nuevamente, usando el hecho de que el supremo es la menor de las cotas superiores, tenemos que ese supremo, que viene dado por medio de esta diferencia entre xn barra superior y la xn barra inferior, va a ser menor o igual que epsilon. ¿Ok? A partir de n sub 0. Nuevamente aquí recuerden que hay un error. Bueno, esto significa que este módulo de x del límite superior menos el límite inferior es menor o igual que epsilon. Y esta pregunta que está entre paréntesis, ¿por qué es un ejercicio? ¿Por qué yo puedo llegar, a partir de esta desigualdad, puedo llegar a que esto es así? ¿Ok? Es un ejercicio mostrar eso. ¿Ok? Háganlo. O sea, lo cierto es que llegamos a esta desigualdad. Eso es cierto para todo epsilon positivo. ¿Ok? Y como tenemos un número menor o igual que epsilon para todo epsilon positivo, volvemos otra vez aquí al ejercicio. Tengo un número, bueno, en este caso, en aquel caso que tenemos menor o igual que epsilon, que para todo epsilon positivo, entonces el número tiene que ser menor o igual que 0. Eso es lo que tenemos acá. Tenemos que esto es menor o igual que epsilon para todo epsilon positivo y por lo tanto esto tiene que ser igual a 0. Esta expresión acá tiene que ser igual a 0. Pero si eso es igual a 0, eso quiere decir que todos son iguales. Y entonces hemos mostrado lo que requeríamos porque a partir de la convergencia de la sucesión queríamos mostrar que el límite superior y el límite inferior eran iguales. Ah, aquí no se ve, ¿no? Pero hay una barrita aquí arriba, ¿no? Arriba del límite hay una barrita, así como hay una barra debajo de este límite. No se ve tanto, pero es eso, está esto, pues así tal cual con esa barra superior. Ese es el límite superior. Entonces, hemos llegado precisamente a la igualdad requerida. ¿Ok? Ustedes muestren, como les dije, como un ejercicio que esta desigualdad es cierta gracias a que esta otra desigualdad es cierta para n mayor o igual que n sub 0. Eso tiene que ver con que en el límite, los límites preservan desigualdades. ¿Ok? Bueno, como ejercicios, tenemos estos ejercicios 10, 11, 12. Tengo una sucesión, calcular, bueno, aquí debería ser con paréntesis, ok, porque así es la notación que estamos usando. Calcular límite superior y límite inferior, ok. Eh, También, pero antes para poder calcular esto, va a necesitar calcular los elementos de las sucesiones de los supremos y de los ínfimos también. Se pide hacerlo para esta sucesión y para esta otra. Probar que si x barra superior es el límite superior de esta sucesión, dado epsilon positivo, existe un natural tal que xn es menor o igual que x, el límite superior más epsilon, a partir de este n natural. ¿Okay?
y probar que si uno tiene una sucesión acotada y x sub n, x sub nk es una subsucesión convergente, entonces se tiene esta desigualdad, que el límite de la subsucesión está por encima del límite inferior, pero por debajo del límite superior. ¿Ok? Bueno, ahora vamos a hablar, no sé si hay alguna pregunta que quieran hacer hasta este punto para comenzar a hablar de las sucesiones de Cauchy. Bueno, vamos a continuar entonces. El objetivo de esta parte de la clase tiene que ver con el estudio de las sucesiones de Cauchy, y es que nosotros queremos mostrar que en los números reales cualquier sucesión de Cauchy es convergente. ¿Ok? Eso lo que va a hacer es permitir, o nos va a decir entonces que si que el conjunto de los números reales es un conjunto completo. ¿Ok? Eso es lo que es uno de los resultados más importantes que puede haber con respecto a las sucesiones en el caso de los números reales. Y ese resultado además se usa en otros contextos para demostrar, por ejemplo, que el conjunto de los complejos también es un conjunto completo o es un espacio completo y que ciertos espacios de funciones inclusive son espacios completos. ¿Okay? Bueno, primero definimos lo que es una sucesión de Cauchy. Una sucesión se llama sucesión de Cauchy si para cada epsilon positivo se tiene que existe un natural a partir del cual esta desigualdad es cierta. ¿Sí? Es decir, que si m y n son mayores o iguales, ambos mayores o iguales que n sub 0, mayores o iguales que el natural este que dijimos que existe, entonces se tiene que la distancia entre m y xn es más pequeña que epsilon. Es decir, que a partir de un cierto n sub 0, los elementos de la sucesión distan entre sí tan poquito, tan pequeño como yo quiera. La distancia entre ellas, entre dos elementos de la sucesión, es tan pequeña como yo quiera, siempre que esté por encima de n sub 0, el subíndice, o los subíndices considerados. Esto lo que significa esencialmente es que esta sucesión, así definida, la sucesión de las diferencias entre xn y xn, para m y n tendiendo a infinito, pues tiende a cero. ¿Okay? Estas distancias tienden a cero. No, no la sucesión de los xm y xn, lo dije mal, es la sucesión de las distancias entre los elementos de la sucesión. ¿Okay? Por ejemplo, esta sucesión que tenemos acá es una sucesión que en los subíndices pares vale 1 sobre n más 1 y en los índices impares es n. Esta no es una sucesión de Cauchy. ¿Por qué no es una sucesión de Cauchy? Bueno, porque, por ejemplo, si usted toma epsilon igual a 1, esto tiene que cumplirse, recuerde que para que sea de Cauchy, esto tiene que cumplirse para cada epsilon positivo. No importa quién sea epsilon positivo, siempre voy a poder conseguir un n sub 0 a partir del cual estas distancias son siempre menores que epsilon. Pero es evidente que si usted toma un epsilon igual a 1, por ejemplo, cuando considere cualquier n sub 0, no importa quién sea, suponga que es par el n sub 0. Entonces, x2n sub 0 va a ser 1 entre n sub 0 más 1. Y x2n sub 0 más 1 va a ser n sub 0. La distancia entre esos dos, evidentemente, va a ser más grande que 1. ¿Ok? Entre n y n sub 0, y entre n y 1 entre n sub 0 más 1. Va a ser más grande que, de hecho siempre va a ser más grande que un medio la distancia entre estos, porque la distancia más pequeña que hay entre dos elementos de acá es más bien, cuando n vale 1, acá, bueno, de hecho cuando n vale 1 aquí tengo
el elemento 1, y cuando n vale 0, o cuando n vale, para ver, 2, aquí tendríamos un tercio. Entonces la distancia va a ser la distancia entre un tercio y 1, eso sería 2 tercios. De hecho es más grande, es 2 tercios la distancia. Después cuando n vale 2, o cuando n vale 3, aquí estaríamos con x3, esto va a ser, no, mentira, aquí la sucesión comenzaría si comenzamos desde n igual a 1, entonces el primer impar sería este. Y entonces tendríamos x1 igual a 0 y x2 igual a un tercio. Entonces la distancia entre ellos dos sería un tercio. Después x2 o x3 sería 1, x4 un cuarto. Entonces la distancia entre 1 y un cuarto es 3 cuartos. ¿Ok? Después x5 va a ser 2 acá y esto va a ser x6, 1 entre 7, y la distancia entre esos dos pues es 2 menos un séptimo. ¿Ok? Y así sucesivamente, más bien fíjense que mientras más grande hago el n, pues más lejos está un elemento del otro. ¿Ok? Un elemento del siguiente, quise decir. Entonces, es evidente que esto no es una sucesión de Cauchy porque a partir de cierto valor, no hay ningún valor a partir del cual los elementos se acercan entre sí. ¿Ok? ¿Qué es lo que debe pasar acá? Y eso no ocurre. Entonces, eso no es una sucesión de Cauchy. Lo que decía, no toma epsilon positivo, la condición falla porque cuando usted fija n sub 0, cualquiera, por ejemplo, n sub 0 par, entonces n igual a n sub 0 más 1 y m igual a n sub 0 más 3, usted va a tener que la distancia entre esos dos es mayor o igual que 1. ¿Ok? Entonces, no importa quién sea el n sub 0 que considere, siempre va a tener va a tener elementos que distan entre sí más grandes que 1. No va a cumplirse esta desigualdad. Vamos a ver la primera propiedad inmediata de una sucesión de Cauchy y de allí vamos a sacar ejemplos de sucesiones de Cauchy, es la siguiente. Una sucesión convergente cualquiera es una sucesión de Cauchy. ¿Okay? Porque, y de ahí digo, o dije que íbamos a sacar ejemplos de sucesiones de Cauchy porque una sucesión, para un ejemplo de una sucesión de Cauchy, simplemente tome cualquier sucesión convergente que ya conoce. Conocemos muchas. Una de ellas, por ejemplo, la sucesión 1 sobre n, que es convergente y según este teorema también va a ser de Cauchy. ¿Okay? Bueno, de hecho vamos a mostrar después que cualquier sucesión de Cauchy también es convergente. ¿Okay? Lo que pasa es que demostrar que una sucesión convergente es de Cauchy es sencillo, este teorema se demuestra fácilmente, pero en cambio el recíproco que sea de Cauchy implica que la sucesión es convergente, es un poco más laborioso. ¿Okay? Bueno, este teorema lo dejamos como un ejercicio. El ejercicio es sencillo porque lo único que tiene que hacer es escribir esto de la siguiente forma. Este módulo, usted sabe que la sucesión converge, ¿sí? Porque es mm, bueno, esto es lo que tiene que hacer, básicamente. Esto es lo que tiene que hacer. Como la sucesión converge, tiene n sub 0 a partir del cual esta diferencia es menor que epsilon medio, entonces va a tener esto que va a ser menor que epsilon a partir de n sub 0 y ahí ya tiene la demostración de la sucesión que convergente implica Cauchy. ¿Ok? Ahora, también es fácil ver que cualquier sucesión de Cauchy es acotada. Fíjense ustedes que nosotros habíamos visto, o por lo menos comentado, yo quizás, no sé si lo demostré o lo dejé como ejercicio, que cualquier sucesión acotada, cualquier sucesión convergente es una sucesión acotada. Bueno, ahora estamos por ver que cualquier sucesión de Cauchy también es acotada, de manera que coinciden en esto de ser acotadas. ¿Ok? No es, digamos, una, esto no va a implicar
que la sucesión de Cauchy va a ser convergente, pero por lo menos sabemos que cumple con una de las condiciones que debe cumplir, una de las condiciones necesarias que debe cumplir cualquier sucesión convergente, que es ser acotada. ¿Okay? No es una condición suficiente, pero sí necesaria. Entonces, para mostrar esto, tomemos una sucesión de Cauchy y sabemos que existe n sub 0, tal que esto es así a partir de n sub 0. De hecho, aquí estoy poniendo mayor estricto, pero podría ser mayor o igual sin ningún problema. ¿Okay? Y se puede conseguir el epsilon que estamos tomando en este razonamiento es epsilon igual a 1. Para epsilon igual a 1 existe un natural a partir del cual la distancia entre estos dos es menor o igual que 1. Bueno, particularmente tenemos que si yo fijo, si tomamos n, este n igual a n sub 0 más, o más bien m igual a n sub 0 más 1, evidentemente m es más grande que n sub 0 más 1, y se va a cumplir esta desigualdad a partir de n sub 0. ¿Sí? Para m fijo, de esta forma, tengo esta desigualdad. Ahora esto implica, gracias a que esto a su vez es mayor o igual que el módulo de xn menos el módulo de xn sub 0 más 1, esto implica esta desigualdad. Y eso a partir de n sub 0 más 1. O sea, lo que estamos diciendo es que todos los elementos a partir de n sub 0, perdón, no a partir de n sub 0 más 1, sino a partir de n sub 0, con n más grande que n sub 0, cumplen con esta desigualdad. Entonces, simplemente para ver que la sucesión es acotada, tomemos el máximo entre todos los elementos que están antes de ese elemento x n sub 0 o x n sub 0 más 1. Tomemos todos los elementos que sabemos que esto se cumple desde n sub 0 más 1 en adelante. ¿Ok? Desde 1 hasta n sub 0, consideremos el máximo de todos estos. Como eso es una cantidad finita, hay un máximo, y entonces consideren el máximo entre esos elementos de x sub 1 hasta x sub n sub 0, y este otro elemento que es el más grande a partir de n sub 0. Bueno, al tomar m el máximo entre todos, se tiene que la sucesión es menor o igual que m para todo n, y por lo tanto xn es una sucesión acotada. ¿Ok? Ahora vamos a probar el recíproco del teorema 5, que cualquier sucesión de Cauchy es una sucesión convergente. ¿Ok? Este teorema lo que dice o lo que establece esencialmente es la completitud de R. Es decir, un conjunto en general, un conjunto se dice que es completo si cualquier sucesión de Cauchy en el conjunto converge a un elemento del conjunto. Es convergente, pero además a un elemento del conjunto. ¿Ok? Entonces, lo que estamos mostrando, o lo que vamos a mostrar en este teorema 6, es que R es un conjunto completo, es un espacio completo. Cualquier sucesión de Cauchy converge. ¿Ok? Bueno, la idea es la siguiente. Esta es una forma de demostrarlo. Hay otra forma de demostrar este teorema. Vamos a suponer que la sucesión es de Cauchy. ¿Ok? Y eso significa, gracias al lema 2, que la sucesión es acotada. ¿Ok? Pero como es acotada, esto que está acá y este que está acá existe. El límite inferior y el límite superior existe porque nosotros vimos como observación cuando definimos el límite inferior y el límite superior que cuando la sucesión era acotada, estos dos elementos, estas dos sucesiones, estas dos nuevas sucesiones tienen límite en los números reales. ¿Ok? Porque siempre iban a tener límite en los reales extendidos, solo que en el caso en el que la sucesión xn no fuese acotada, ahí va a ser un caso, uno de los límites va a ser menos infinito y el otro más infinito, pero ese no es este caso. El caso en el que estamos parados es en el caso en el que la sucesión es acotada y por lo tanto estos dos límites existen en los reales. Ahora, ¿qué es lo que yo necesito ver de acuerdo a este último teorema que nosotros mostramos, teorema 4?
¿qué es lo que necesito ver para ver que la sucesión es convergente? Ver que el límite inferior y el límite superior coinciden, porque en ese caso, según este teorema 4, la sucesión xn iba a ser convergente. Es equivalente eh, ser convergente a que estos dos límites coincidan. Eso es lo que vamos a mostrar, que el límite inferior y el límite superior coinciden de manera que la sucesión va a converger. Vamos a ver esto, ¿ok? De lo cual vamos a concluir que la sucesión converge. Entonces, sea epsilon positivo, como xn es una sucesión de Cauchy, se tiene esta desigualdad existe un n sub 0, tal que esta desigualdad, esto que está acá, bueno, de hecho es menor estricto aquí, menor estricto que epsilon para ij mayor o igual que n sub 0. ¿Okay? Ahora, ya habíamos visto y usado esta igualdad, el xn barra superior menos xn barra inferior, el supremo del conjunto que yo llamé A, el ínfimo del conjunto que yo llamé ese conjunto A, esto que está acá, lo habíamos mostrado, tenemos esta igualdad. Particularmente, para n sub 0, para n mayor o igual que n sub 0, si aquí colocamos n sub 0 o un número mayor, ok, entonces resulta que esto en módulo va a ser, perdón, eso no, esto que está acá en módulo, ¿sí? Va a ser menor o igual que epsilon. En realidad menor estricto, pero como es el supremo que estamos tomando, va a ser esto, esta expresión, que es el supremo de todo esto, va a ser menor o igual que epsilon. Porque lo que estaríamos diciendo con esta desigualdad para ij mayor o igual que n sub 0 es que este módulo es menor que epsilon. Epsilon entonces sería una cota superior para este conjunto y esa cota superior sería mayor o igual que el supremo. Tendríamos esta desigualdad. ¿Okay? Esto, por supuesto, es mayor o igual que cero porque esta sucesión de supremos es mayor o igual que la sucesión de los ínfimos, por lo que su diferencia es mayor o igual que cero. Y esto es menor que epsilon para todo epsilon, no, menor o igual que epsilon para todo n mayor o igual que cero, que n sub 0, perdón. Esto significa, de la misma forma que teníamos esto acá, en donde yo pregunté por qué, que dejé como ejercicio, ok, esto significa que eh, tenemos que esto es menor o igual que epsilon para todo epsilon positivo. Ok, como eso es así, ya vimos, en esa demostración también vimos que estos dos tienen que coincidir, ya que esto es menor o igual que epsilon para todo epsilon positivo. Y eso muestra esta igualdad. Eso es lo que queríamos mostrar, y por lo tanto tenemos que efectivamente la sucesión de Cauchy es una sucesión convergente. Ok, no sé si tienen alguna duda con respecto a este tema. Profe, o sea que entonces toda sucesión convergente es una sucesión de Cauchy, pero una sucesión de Cauchy no es convergente, o sea, no se puede demostrar eso. De hecho, eso es lo que acabamos de demostrar, que si es de Cauchy, entonces es convergente. Son equivalentes en los reales. Ok, Ya, listo, Con- profe, es un converge- equivalente. convergente y Cauchy son la misma cosa en los reales. En los complejos también va a ser así porque se usa este resultado. Ok, y bueno, vamos a tener completitud también en los complejos. Ok, hay otra forma de demostrar este hecho. Tiene que ver con que uno puede mostrar lo siguiente, fíjense. Si uno tiene una sucesión, de hecho, esas otras maneras yo los voy a poner como ejercicios para que sean ustedes quienes pongan eso. Eh, pero uno puede mostrar la estructura de esa otra demostración, sería así. Cuando uno tiene una sucesión, creo que nosotros no hemos hablado de subsucesiones, o si hablamos de subsucesiones, no lo recuerdo. Si llegamos a hablar de subsucesiones. Creo que no.
No, no llegamos a hablar de subsucesiones. Hablé de subsucesiones en el otro curso, el de cálculo multivariado. Bueno, cuando uno tiene una sucesión, uno puede definir una sucesión dentro de ella. Ok, vamos a decirlo así para hablar en términos no tan formales. Esa sucesión dentro de ella cumple con una cierta característica que es básicamente que es un pero es un subconjunto de la sucesión dada. Y la otra característica es que el orden, la forma en que están ordenadas, en que están ordenados los elementos de esta nueva sucesión es la misma forma como estaban ordenados antes en la sucesión original. Ok. Formalmente uno lo que hace es definir la sucesión dada original por una f. Una sucesión es una función de los naturales, en este caso en los reales, porque una sucesión de números reales. Una subsucesión, para definir una subsucesión, uno define otra función g de los naturales en los naturales que sea estrictamente creciente y la composición entre f, g, f compuesta con g es la sucesión, o una subsucesión cuando g es estrictamente creciente. Esa es la manera formal de definir una subsucesión. Bueno, lo cierto es que hay varias cosas que se pueden decir con respecto a subsucesión. Lo primero es que si tú tienes una sucesión convergente, entonces esa sucesión convergente, cualquier subsucesión suya también es convergente y no solo que también es convergente, sino que tiene el mismo límite. ¿Ok? Eso se puede mostrar, eso no es nada complicado. Si uno tiene una sucesión creciente, cualquier subsucesión suya también va a ser creciente. Y no solo creciente, sino en el otro, si en el caso de decreciente también se cumple. Es decir, que si tienes una sucesión monótona, cualquier subsucesión suya va a ser monótona. ¿Ok? Eh, pero, digamos, de las cosas más interesantes que se pueden conseguir o que se pueden estudiar con respecto a subsucesiones es la siguiente. Si uno tiene una sucesión, uno muestra, se puede mostrar que que existe, dada una sucesión, existe una subsucesión suya que es estrictamente creciente o estrictamente decreciente. Es decir, dada una sucesión, existe una subsucesión suya estrictamente monótona. ¿Okay? ¿Por qué es importante eso? Bueno, porque si uno muestra esto, entonces tiene lo siguiente, que cualquier, como si uno tiene una sucesión de Cauchy, ¿ok? Entonces acabo de decir que cualquier sucesión tiene una subsucesión estrictamente monótona. ¿Okay? Particularmente esto es cierto para las sucesiones de Cauchy. Entonces, como además las sucesiones de Cauchy son convergentes, pero son, asumiendo que no hemos mostrado la convergencia de las sucesiones de Cauchy, pero sí hemos mostrado que es acotada, cualquier sucesión de Cauchy es acotada, entonces resulta que la subsucesión dada, la subsucesión esta que es estrictamente monótona, también es acotada. Y como también es acotada, entonces, además de ser monótona, ella converge. La subsucesión converge. Bueno, eso junto con el hecho de que si tú tienes una sucesión de Cauchy y una subsucesión convergente de ella, entonces eso implica que la sucesión va a converger. Entonces, uno tiene como conclusión que cualquier sucesión de Cauchy converge. ¿Okay? Entonces, vamos a hablar aquí de subsucesiones. Déjenme ver si yo tengo acá. Vamos a ver este libro. Este libro está en español, pero eh, creo que es de acá donde tengo que sacar lo de subsucesión. Bueno,
importa, vamos, subsequences. Ok, la idea es la siguiente entonces. Sea xn desde 1 hasta infinito una sucesión. Okay. Es decir, creo que eso lo llegamos a definir de esa manera nosotros. Cuando hablamos aquí de sucesiones, me parece que yo definí una sucesión como una función. Exactamente, aquí está. Una sucesión es una función de los naturales en X, bueno, o en los reales. ¿Okay? Es decir, f de xn es igual a f de n. ¿Sí? Y esta f va de los naturales en f. ¿Ok? Si g ahora es una función de los naturales en los naturales, es una función estrictamente creciente, la sucesión, esta nueva sucesión f compuesta con g, que va de los naturales en los reales, es llamada una subsucesión de xg. Y es denotada de esta manera, donde n sub k corresponde a f, a g de k. ¿Okay? Por ejemplo, ¿qué es lo que pasa en este caso? Lo que pasa en este caso es que yo tengo una sucesión, ¿ok? Eh, y esencialmente lo que está ocurriendo es que los elementos de la subsucesión son elementos de la sucesión original, solo que este que está acá, este subíndice que es n sub k, lo que, por el hecho de que g es estrictamente creciente y n sub k es igual a g de k, esto implica que los elementos de la sucesión o de la subsucesión están siendo considerados de tal manera que este subíndice n sub k es más grande conforme k se hace más grande. Es decir, que si yo considero k igual a 1, n sub 1 va a ser menor estricto que n sub 2. ¿Ok? Y n sub 2 va a ser menor estricto que n sub 3. Y así sucesivamente. ¿Ok? Los subíndices van a ser menores estrictos, van a estar en un orden estricto. ¿Ok? La cuestión es que esto que está acá son subíndices que están en la sucesión original. Y como el orden se está respetando acá, ¿ok? Es decir, el orden es estricto en n sub k, eso quiere decir que los elementos que estoy considerando dentro de la sucesión x sub n siguen estando en el mismo orden en el que estaban antes. ¿Ok? Si x, antes de un ejemplo, vamos a dar la siguiente observación. Note que n sub 1 es menor estricto que n sub 2, menor estricto, y así que n sub k, eh, porque
G es estrictamente creciente. Ok. Esto significa que los elementos en esta sucesión son elementos de esta otra, de la sucesión original, ¿ok? Y están en exactamente la misma posición en la que estaban en la sucesión original. No exactamente la misma posición, sino en el mismo orden. ¿Ok? En el mismo orden dado en la sucesión original. Entonces, por ejemplo, fíjense, si uno tiene una sucesión cualquiera, vamos a hacerlo en general, que sería x1, x2, hasta xn y así sucesivamente. Ok, digamos, x1, no sé. Vamos a escribirlo mejor así. Ok. Una subsucesión está por ejemplo, esta sucesión que corresponde solamente a x2, x4, x6, etc. Ok. Fíjense ustedes que acá estos elementos están en el mismo orden que estaban antes, en el sentido de que x2 está primero, después está x4, después está x6 y así sucesivamente. Ok. Algo parecido ocurre si tomo los elementos con su índice impar. X1 primero, después X3, después X5. Esa sería otra subsucesión. Okay. Sin embargo, este conjunto, la sucesión esta, aunque es una sucesión, no es una subsucesión de la anterior. La sucesión de esta forma, por ejemplo, X1, X4, X3, X2, X5, X6, etcétera, no es una sucesión, una subsucesión. ¿Por qué no es una subsucesión? Bueno, porque si bien todos estos que están acá son elementos de la sucesión original, no están en el mismo orden en que estaban dados originalmente, ¿ok? Fíjense qué pasa. A diferencia del anterior, de este ejemplo que está acá, en este ejemplo lo que teníamos era que no tomamos todos los elementos de la sucesión original. No es necesario tomarlos todos. Lo que sí es necesario es que cuando yo tomo algunos de los que están aquí dentro, ¿ok? Los dejo en el mismo orden que estaban antes. ¿Ok? Acá estos cambiaron de orden. Después, para que esto pudiera ser una subsucesión, el orden aquí debió respetarse, o el orden que estaba antes debió respetarse, y eso no se respetó. ¿Ok? Esto no es no es una subsucesión. Por ejemplo, vamos a ver otro ejemplo, ¿no? Sea xn igual a 1 sobre n. Entonces, xn
Fíjense, este x 2n, el que definimos arriba, que sería 1 entre 2n, que básicamente es lo siguiente. X 2n, pero no xn, sino x 2n, va a ser un medio, un cuarto, un sexto, etcétera. Es una subsucesión. Esto es una subsucesión de xn. ¿Ok? Porque estamos tomando los mismos elementos de acá, solo que los que tienen subíndice par nada más. ¿Sí? Lo mismo que x 2n más 1, dado de esta forma, 1 entre 2n más 1, también es una subsucesión de xn. ¿Ok? Esta es otra subsucesión, x2 a la n, que corresponde a 1 entre 2 a la n, que sería este, x2 a la n, sería cuando n vale 1, sería un medio, después un cuarto, un octavo, un 16avo, etc. ¿Ok? Fíjense que en ninguno de los tres casos que hemos considerado se considera todos los elementos de la sucesión. En este solo los que tienen subíndice par, en este los que tienen subíndice impar, en este los que tienen subíndice una potencia de 2. Pero lo importante, a pesar de no tomar todos los elementos, ¿sí?, que están en la sucesión original, porque no es necesario tomarlos todos, lo que sí se hace es respetar el orden en el que estaban cada uno de los elementos que estoy considerando en la sucesión original. ¿Okay? El 1 medio estaba antes que el 1 cuarto en la sucesión original, el 1 cuarto a su vez estaba antes que el 1 octavo, el 1 octavo antes que el 16avo y así sucesivamente. Se respeta el orden que estaba en la sucesión original. La razón por la que aquí yo digo que se respete el orden, de donde proviene eso es precisamente el hecho de que la función g es una función estrictamente creciente, ¿sí? Porque esta g, que está acá, dice que yo coloqué aquí que esa g es el subíndice de la nueva sucesión, que esa g lo que establece es el subíndice de esta sucesión. Y como G es estrictamente creciente, el subíndice, digamos, el subíndice 1, lo que antes estaba como subíndice 1, va a estar antes que lo que antes estaba como subíndice 3, que estaba como subíndice 5 y así. ¿Ok? Es decir, el orden se respeta, no es arbitrario. Eh, pero, por ejemplo, si yo tengo esta otra sucesión, X, vamos a llamarle no X, sino Y sub n, así, 1, después un quinto, después un tercio, después un sexto, después un séptimo, después qué sé yo, lo que sea, no importa, que estén dentro, todos los elementos son de esta sucesión, ¿ok? Todos estos son parte de aquella sucesión, pero aquí el orden no se respetó, ¿ok? Fíjense que no tomé el un medio, uno puede no tomarlos todos, está bien, no importa, pero el orden, si no se respeta, deja de ser una subsucesión. ¿Ok? Fíjense, en este caso,
la función estrictamente creciente que estamos, que vimos ahí en la definición, esa función estrictamente creciente, para esta expresión, para esta subsucesión es 2n. Para esta, GDN es 2n más 1. Es los subíndices impares. Aquí, GDN es los subíndices con potencia de 2. GDN es 2 a la n. ¿Ok? Todas estas funciones, en este caso, G igual a GDN igual 2n es estrictamente creciente. Esto también y la de abajo. Esas tres funciones son estrictamente crecientes. Pero acá no hay una tal función porque lo que antes estaba como subíndice como cuarto elemento de la sucesión, porque fíjense que acá era x1 era 1, x2 era 2, un medio, x3 era un tercio, x4 era... Ah, no, este era el tercer elemento de la sucesión. Como tercer elemento de la sucesión, eh, sí, aquí sigue estando en el tercero, pero resulta que el que estaba como quinto elemento de la sucesión ahora es segundo. Entonces está antes que de lo que estaba el tercero. Es decir, está antes de como estaba antes. ¿Ok? Antes de, está en una posición anterior a un tercio, cuando antes estaba en una posición posterior. A eso es a lo que me refiero. ¿Ok? ¿Sí queda claro eso? Sí, profe. Bueno, como ejercicio, pruebe lo siguiente. Pruebe que, primero, si f, si xn es acotada, cualquier subsucesión de xn también es acotada. Mostrar como segundo que si xn es convergente, entonces cualquier subsucesión suya también es convergente. Y más aún, su límite es igual al límite de la sucesión. ¿Ok? El límite, si el segundo ejercicio es que si uno tiene una sucesión convergente, yo creo que eso está aquí. Ah, bueno, aquí está la proposición. Si es acotada, cualquier sucesión suya lo es. Si es convergente, cualquier sucesión suya lo es y además converge al mismo valor. Si es monótona creciente, cualquier sucesión suya es monótona creciente, y si es monótona decreciente, lo mismo pasa para cualquier subsucesión suya. ¿Okay? Y que si yo tengo una subsucesión de una subsucesión, esa va a ser subsucesión de la sucesión original. ¿Okay? Esos son los ejercicios que quiero que muestren. Tengo estos dos que ya los anuncié ya, y estos otros dos tienen que ver con el crecimiento de las subsucesiones a partir del crecimiento de las sucesiones, o el decrecimiento también en caso de que la sucesión original sea decreciente.
Y una subsucesión de una subsucesión es subsucesión de la sucesión original. ¿Ok? Bueno, aquí está la demostración. Después después de eso, fíjense que una cosa interesante con respecto a esto es lo siguiente, ¿no? Esta implicación se puede leer de otra manera. Aquí el ejercicio 2, si yo tengo una sucesión convergente y muestro que cualquier subsucesión suya también converge y converge al mismo valor, entonces eso lo puedo leer así. Si yo tengo un par de subsucesiones, ¿ok? De una sucesión dada, y estas dos subsucesiones convergen, pero a números distintos, entonces la sucesión original no puede ser convergente. No sé si me explico. Voy a repetir, fíjense. Aquí en la parte 2 de este ejercicio se pide mostrar que si yo tengo una sucesión convergente, entonces cualquier subsucesión suya también converge y converge al mismo valor que la sucesión original. ¿Ok? Entonces, si resulta que usted consigue dos subsucesiones de una sucesión dada, consigue dos subsucesiones que convergen, pero a límites distintos, entonces la sucesión dada debe ser divergente, no puede converger. Porque en caso de converger, según este ejercicio 2, toda subsucesión suya debería ser convergente. ¿Okay? Entonces, esto es una observación. Debería ser convergente y converger al mismo valor. Una observación por 2. Vemos que si xn tiene dos subsucesiones, digamos xnk, ¿ok? Y xml, de alguna forma, ¿ok? Tal es que el límite cuando k tiene infinito de xnk, fíjense ustedes aquí que el que tiene infinito en la subsucesión no es n, sino nk, sino k, perdón, es igual a a. Se tiene eso. Se tiene que el límite cuando L tiene infinito, de xml de la otra subsucesión es igual a b. Y estos dos difieren un poco lento ahora. Y ahí B difieren, entonces la sucesión original no converge. ¿Ok? Como ejemplo, sea xn esta sucesión menos 1 a la n. Claramente, la sucesión de los subíndices pares es constantemente igual a 1 para todo n. ¿Ok? Y la sucesión de los subíndices impares es igual a menos 1 para todo n. Esto, ya vimos, es una subsucesión, eso lo vimos como ejemplo por acá arriba,
la sucesión de los subíndices pares, pero para este caso particular, esta sería la función en ese caso, y los subíndices impares, la función G sería esta. Ambas son subsucesiones. Estas son dos subsucesiones tales que el límite cuando n tiende a infinito de x2n es igual a 1, el límite cuando n tiende a infinito de x2n más 1 es menos 1, entonces esta xn, que es menos 1 a la n, no converge. ¿Está claro? Entonces, una de las utilidades, digamos, que puede tener este tema de las subsucesiones es el hecho de que si yo tengo una sucesión con dos subsucesiones que convergen, pero a números distintos, puedo concluir a partir de ahí que la sucesión no converge. ¿Ok? O diverge. Como teorema, tenemos este teorema que está acá, que cualquier sucesión posee una subsucesión convergente. Convergente no, pero monótona. ¿Ok? Es decir, si yo tengo una sucesión cualquiera, esa sucesión va a tener una subsucesión que es creciente o bien una subsucesión que es decreciente. Eso es lo que dice esto, ¿no? Bueno, la idea es la siguiente, ¿no? La idea es considerar este conjunto. Tenemos la sucesión dada, X en una sucesión, perdón, y consideramos este conjunto. El conjunto de los naturales, tales que, el conjunto de los n, tales que xn es menor o igual que x sub k, para todo k mayor o igual que n. Es decir, yo considero entre todos los posibles valores de n con la propiedad de que el xn es más grande que xk para todos los que siguen, para todos los xk que siguen. ¿Ok? A partir de n. Por ejemplo, si xn es creciente, ¿qué es lo que pasa? Si xn es creciente, entonces esta desigualdad se cumple siempre para n, para k mayor o igual que n. ¿Ok? Porque si k es mayor o igual que n, xk sería mayor o igual que xn. Porque las sucesiones crecientes preservan la desigualdad. Entonces, para k mayor o igual que n, tendríamos xk mayor o igual que n. Y eso quiere decir que esto se cumple para, esta desigualdad se va a cumplir para todo n. En todos los naturales vamos a tener exactamente esta condición. Y eso quiere decir que A serían los naturales. Si A fuese estrictamente creciente, en cambio, cuando K es mayor o igual que N, XK sería menor o igual que XN. Y entonces se cumple la otra desigualdad, no esta. Por lo que no habría ningún N con en este conjunto y en ese caso tendríamos que A es el conjunto vacío. ¿Okay? Si ese fuera el caso, tanto cuando A en la sucesión fuese creciente como cuando fuese decreciente, no habría nada que demostrar. ¿Ok? Porque la sucesión dada, que sería una sucesión trivial, pero la sucesión dada posee como subsucesión a ella misma. Y si ella fuese creciente, ella misma sería la subsucesión que estamos buscando. Y si fuese decreciente, también ella misma sería la subsucesión que estamos buscando. ¿Okay? De manera que estos dos casos, tanto cuando xn es creciente como cuando es decreciente, son casos triviales, son casos en los que no es necesario hacer nada porque se tiene
de entrada se tiene la subsucesión monótona que se estaba buscando. Ok, no hay que hacer nada, no básicamente nada, nada hay que hacer. Ya se tiene eso ahí. Entonces, vamos a suponer que no estamos en ninguno de esos casos. Ahora, aunque, como dice acá, aunque estos son casos triviales, sugieren qué es lo que pasa en el caso general, ¿no? En el caso en el que no tenemos ni crecimiento ni decrecimiento de la sucesión dada. Ahora, vamos a suponer, hay dos posibilidades para el conjunto A, que A es infinito o que A es finito. ¿Okay? Cuando A es infinito, podemos enumerar los elementos de A de forma creciente. ¿Sí? Siempre lo podemos enumerar así porque, bueno, yo sé que este es un subconjunto de los números naturales, y ya nosotros sabemos que ese subconjunto de los naturales posee un mínimo elemento. A ese mínimo elemento llamémosle M1, el mínimo elemento de A. Okay. Después usted considera al conjunto A menos el elemento M1. Ese sigue siendo un subconjunto de los naturales y también posee un mínimo elemento. A ese mínimo elemento llámele M2. Y así sucesivamente va construyendo M3, M4, M y todos estos. Okay. Entonces, estos elementos M1, M2, M3, así construidos y así ordenados, fíjense que mantienen un orden estricto, por lo cual define una función estrictamente creciente, que sería la función G. Esos elementos son elementos del conjunto A. Y por ejemplo, fíjense ustedes, como M1 es un elemento del conjunto A, M1 satisface que X sub M1 es menor o igual que X sub K para todo K mayor o igual que M1. ¿Ok? Pero resulta que M2 es mayor que M1. Pero si M2 es mayor que M1, eso quiere decir que XM2 es mayor o igual que XM1. ¿Ok? De la misma forma, M2, como pertenece a este conjunto, es tal que XM2 es menor o igual que XK para todo K mayor o igual que N. Como M3 pertenece, como M3 es mayor que M2, perdón, lo repito, como M2 pertenece al conjunto X, M2 es menor o igual que X sub K para todo K mayor o igual que M2. Como M3 es mayor que M2, entonces XM2 es menor o igual que XM3. Entonces tendríamos XM1 menor o igual que XM2 y este menor o igual que XM3. Sigo con esa misma construcción o con ese mismo, más bien ese mismo razonamiento, y entonces eso nos lleva a que los elementos de la sucesión original con estos subíndices forman una subsucesión. Es decir, esto que está acá es una subsucesión creciente, porque XM1 es menor o igual que XM2, es menor o igual que XM3S y así sucesivamente. Y entonces tenemos una subsucesión creciente. Ok, o sea, esto que está acá define, para ser quizá un poco más formal, define una función phi que es estrictamente creciente. Ok, y entonces eso me permite definir una subsucesión que es creciente. Ok, si A es finito, en el caso en el que A es finito, uno hace lo siguiente. Bueno, vamos a considerar A como un subconjunto de este conjunto. Como es finito, existe un n sub 0 con esa propiedad, con la propiedad de que A está contenido en el conjunto que va desde 1 hasta n sub 0. Entonces, si yo considero un número, un n, mayor que n sub 0, ¿qué es lo que pasa? Que va a existir un k mayor o igual que n con la propiedad de que xn es mayor o igual que k. ¿Por qué esto tiene que ser así? Porque si n es mayor que n sub 0, eso quiere decir que no pertenece a A. ¿Ok? Pero si no pertenece a A, no se cumple esta propiedad. ¿Ok? Y por lo tanto, existe, como no se cumple esta propiedad, existe un k mayor o igual que n, tal que esto no se cumple, tal que esto es al revés. Esto se cumple lo contrario. ¿Ok? Existe un k tal que se cumple esto, pero al revés. Xn es mayor estricto que xk. Ahora, uno puede, como esto es así para todo n mayor que n0,
Usted puede considerar, por ejemplo, comenzando con n0 más 1. n0 más 1 es más grande que n0 y entonces va a existir un elemento natural, un K, llámalo x, n sub j, ¿ok? Con la propiedad de que, o llámalo n sub 1, ¿ok? Con la propiedad de que x, n sub 1, de que, sí, de que xn es mayor que xn sub 1, ¿ok? Después, con ese mismo razonamiento, tomen n sub 1, ¿ok? N sub 1 es más grande que n sub 0, va a existir un n más grande, un k mayor o igual que n, que n sub 1, perdón, con la propiedad de que a ese k llámelo n sub 2, con la propiedad de que k, xn sub 1 va a ser más grande que xn sub 2. O sea, la situación es esta. Déjenme solamente esbozar la demostración. En el caso en el que n es finito, tenemos esto, ¿no? A subconjunto, voy a poner por acá abajo. Pero esto está un poco lento. A este subconjunto, los naturales, tales que xn es menor o igual que xk para todo n mayor o igual que k, al revés, para todo k mayor o igual que n. Entonces, si A es finito, existe n sub 0, tal que A está contenido acá. ¿Ok? Por lo que si n es mayor que n sub 0, existe el hecho de que n no pertenece al conjunto A, ¿ok? Existe un n, o existe un k, tal que x, un k mayor, o igual que n, k con esta propiedad, tal que x n es estrictamente mayor que xk. Se cumple esto, pero al revés. Lo contrario de eso, más bien. ¿Ok? Entonces, tome n sub 0 más 1. ¿Ok? A este le va a llamar n sub 1. Existe, según lo anterior, un n sub 2 mayor o igual que n sub 1, tal que x n2 es mayor que x n1, mayor estricto. ¿Ok? Ok, entonces tenemos, fíjense, Profe, disculpe, ¿no es al revés la desigualdad? ¿No es x n sub 1 mayor al x n sub 2? xn, para ver, sí, tienes razón, xn1 mayor que xn2.
Bueno, después, siguiente paso, tome, o existe ahora para n sub 2, existe un n sub 3. Ok. Existe n sub 3 mayor o igual que n sub 2, tal que x n sub 2 es mayor que xn3. Entonces, inductivamente, esta construcción nos permite construir, ¿sí?, una, una subsucesión, más bien, de tener una subsucesión, voy a usar la palabra construcción acá, XNJ, la cual es, por la propia construcción, estrictamente decreciente. Fíjense que en este caso, a diferencia del caso anterior, en el caso en que A es infinito, uno tiene una subsucesión creciente. ¿Ok? No, esa subsucesión creciente no es estricta. ¿Ok? De manera que más bien debería llamarse no decreciente. Es monótona. En el caso en el que A es finito, lo que uno tiene es una sucesión estrictamente decreciente. Pero en cualquiera de los dos casos, tanto cuando A es infinito como cuando A es finito, uno tiene una subsucesión monótona. En un caso creciente, en el otro caso decreciente. Y en cualquiera de los dos casos, vamos a tener como conclusión esto que está acá. ¿Ok? ¿Sí está claro? Sí, profe. Bueno, fíjense entonces lo siguiente, ¿no? Ahora es evidente a partir de lo que hemos mostrado el siguiente teorema. Toda sucesión acotada posee una subsucesión convergente. ¿Por qué? Bueno, ni siquiera vamos a ver la demostración que está aquí. Si la sucesión es acotada, debido a esta parte 1 de la proposición esta que está acá, toda subsucesión suya es acotada. En particular lo es la subsucesión monótona que conseguimos con este otro teorema. ¿Ok? Cualquier subsucesión de una sucesión acotada es acotada y particularmente lo va a hacer esta subsucesión que es monótona. Pero como esta subsucesión es monótona y además es acotada, entonces es convergente. Que nosotros mostramos que cualquier sucesión que es acotada y es monótona va a ser convergente. ¿Ok? Eso muestra este teorema. Ahora bien, bueno, ya esta parte, esto ya lo habíamos visto, ¿ok? Toda sucesión convergente de Cauchy, toda sucesión de Cauchy es acotada. Ahora, ¿qué pasa con este resultado? Que como toda sucesión de Cauchy es acotada, ella posee, debido al resultado que acabo de decir, que es directo a partir de lo anterior, como esa sucesión de Cauchy es acotada, entonces ella posee una subsucesión convergente. ¿Ok? Entonces, a partir de
resultado que la sucesión de toda sucesión de Cauchy acotada, podemos llegar al resultado que toda sucesión de Cauchy posee una subsucesión convergente. ¿Ok? Como ella posee una subsucesión convergente, entonces aquí queda como ejercicio lo siguiente. Bien. Una prueba alternativa de la completitud de R. Si una sucesión, lo que hay que mostrar para terminar esa prueba es que si una sucesión es de Cauchy, posee una subsucesión convergente. Eso es lo que acabo de decir. ¿Ok? Pero además, dicha sucesión tiene que converger. Lo que dice entonces este ejercicio básicamente es que si usted tiene una sucesión de Cauchy y esa sucesión de Cauchy posee una subsucesión convergente, la propia sucesión de Cauchy converge. ¿Okay? Pero es que ya yo sé que toda sucesión de Cauchy posee una subsucesión convergente. Entonces, al mostrar esto, ya estaré mostrando que toda sucesión de Cauchy converge. ¿Okay? Repito, ya yo sé que toda sucesión de Cauchy posee una subsucesión convergente porque como toda sucesión de Cauchy es acotada y toda sucesión acotada posee una subsucesión convergente, entonces toda sucesión de Cauchy posee una subsucesión que es convergente. Esta parte del ejercicio 1 pide demostrar que si usted tiene una subsucesión de Cauchy que es convergente, entonces la propia sucesión de Cauchy es convergente. Si muestra esto, entonces habrá mostrado que cualquier sucesión de Cauchy es convergente. Porque cualquier sucesión de Cauchy tiene esta propiedad A, ¿okay? De que ella va a poseer una subsucesión convergente. Entonces, esa es una prueba alternativa para la demostración, para el hecho de que las sucesiones de Cauchy son convergentes o para el hecho de que el conjunto de los reales es complejo. Fíjense, hay un tema interesante con respecto a los reales, y es que los reales son completos, como ya mostramos y como les estoy pidiendo que muestren de manera alternativa. Pero el caso de los racionales, en cambio, no es distinto. Los racionales no son completos. ¿Ok? Y fíjense ustedes que si uno estudia un poco lo que son los racionales contra lo que son los reales, se da cuenta de que todos los axiomas que nosotros dimos para definir a los números reales se cumplen en el caso de los racionales, salvo por el axioma de completitud. ¿Ok? El axioma este que tenía que ver con el supremo, el axioma del supremo. ¿Ok? Entonces, lo que ocurre es que ese axioma del supremo, que sí se cumple en los reales, permite mostrar, no de forma directa, pero sí cuando uno va mostrando poco a poco las cosas, llega hasta el punto en el que el conjunto de los reales es completo, mientras el conjunto de los racionales no lo es. ¿Ok? El conjunto de los racionales no es completo porque, fíjense, si usted define, hay sucesiones en números racionales que convergen, ¿ok? Y convergen a números que son irracionales. Eso quiere decir que hay sucesiones de números racionales que son sucesiones de Cauchy, pero que aunque convergen, no convergen en el mismo conjunto. ¿Ok? Entonces, hay que tener cuidado con eso, porque cuando uno dice que un conjunto es completo, se está refiriendo a que las sucesiones de Cauchy convergen, pero además convergen a un elemento del conjunto. El caso de los racionales no es ese. El caso de los racionales es que hay sucesiones de Cauchy que convergen, pero convergen a elementos distintos de los eh, elementos distintos de los un elemento que no está dentro de los racionales. ¿Ok? Entonces, el conjunto de los racionales, aunque es un conjunto bien interesante y además, bueno, como nosotros mostramos, es denso en los reales, es un conjunto no completo. ¿Ok? Fíjense que hay cosas que
los racionales tienen y que los reales no. Por ejemplo, el caso de los racionales, nosotros vimos que los racionales eran numerables, ¿ok? Pero los reales no, vimos que los reales no lo. En este caso, los reales son completos, pero los racionales no son completos, ¿ok? Bueno, hay toda una historia que contar allí que no vamos a contar porque no, el objetivo de este curso no es centrarnos únicamente en eso, sino después ponernos a estudiar, a ver cómo es que todo lo que nosotros sabemos acerca de los reales, hasta este punto, bueno, un poco más, que vamos a ver, juega un papel importante en el estudio de funciones de variables reales, tanto en el estudio de cálculo diferencial como integral. ¿Okay? ¿Cuál es, digamos, la razón por la que uno puede mostrar muchas de las propiedades que se tienen para las funciones, como por ejemplo el teorema del valor intermedio para funciones usando propiedades de los números reales? ¿Ok? Básicamente, bueno, por ahí va el asunto y por eso estamos estudiando muchas de estas propiedades de los reales. Bueno, tienen estos ejercicios para son ejercicios de justo de este libro. Sé que son los ejercicios que están acá. Hay una forma alternativa de escribir la definición de sucesión de Cauchy. Si se tienen estos conjuntos que cumplen con esta propiedad que va decreciendo y la distancia entre los elementos de cada subconjunto a su n es menor que 1 sobre n, eso siempre para n natural, mostrar que si xn es una sucesión definida de esta manera, tal que xn pertenece a su n para todo n, entonces xn converge. Okay. Definimos esta otra sucesión, mostrar que si T sub n converge, también lo hace S sub n, ¿okay? Y básicamente usar la desigualdad triangular. Mostrar que esta propiedad, que si uno tiene esto, que eso se cumple para todo n mayor, ij mayor o igual que n sub 0, donde n sub 0 es un elemento natural, entonces la sucesión es acotada. Bueno, y estos otros. Hay una cosa acá con respecto al ejercicio 18, es que el ejercicio 18 permite construir los números reales a partir de los números racionales usando esta relación de equivalencia. ¿Okay? Se pide mostrar que si ese es el conjunto de todas las sucesiones de Cauchy, ¿sí? Recuerden que las sucesiones de Cauchy o las sucesiones son de funciones de los naturales en los reales, pero aquí se está tomando solo sucesiones de Cauchy en los racionales, ¿ok? Y lo llamamos S, al conjunto de todas esas sucesiones de Cauchy. Dadas f y g en S, uno define esta relación, f está relacionado con g, si esta sucesión tiende a cero cuando n tiende a infinito. ¿Okay? Probar que esto es una relación de equivalencia sobre S en este conjunto, denotas a R sub 0 como el conjunto cociente S módulo la relación de equivalencia que acabamos de definir, y probar que esta función que va de R sub 0 en los reales es una función bien definida y además es biyectiva. ¿Okay? Eso hace entonces, eso lo que hace es decir que el conjunto de los reales es equivalente al conjunto R sub 0, a este conjunto cociente. ¿Okay? De manera que a partir de los racionales, nosotros podemos, con esta relación de equivalencia, definir al conjunto de los números reales, usando las sucesiones de Cauchy en los racionales. ¿Okay? Entonces, por supuesto, no es la única forma de construir los reales, hay otras formas de hacerlo, con las portadoras de Dedekind, creo que en algún momento yo les comenté sobre eso, o si no, bueno, no importa, la cuestión es que se puede hacer de otras formas, ¿ok? Y las sucesiones de Cauchy son
una herramienta, como lo establece este ejercicio 18, para definir también los números reales a partir de los racionales usando relaciones de equivalencia. Ok. Bueno, yo lo voy a dejar hasta acá. La próxima clase continuamos hablando. La próxima clase, el tema sería, déjame ver acá, estaríamos hablando de series. Ok. Vamos a demostrar algunas de las propiedades que tienen las series, como son, por ejemplo, el criterio de, de la raíz, criterio del cociente, y algunas otras propiedades para series convergentes, bueno, y divergentes también. Y bueno, después, inmediatamente después, si yo no recuerdo mal, vamos a hablar de un poco de topología, ok, topología en la red. ¿Alguna pregunta que tenga?